Volvemos al debate donde hoy estamos hablando sobre medidas económicas fundamentalmente y sobre cómo están los hogares de Canarias, especialmente de aquí, de Fuerteventura, con los diputados del Partido Socialista y del Partido Popular. Por réplica, Fernando. Yo lo siento mucho, señor Iñaki, pero yo no le puedo consentir algunas expresiones. Vamos a ver, nosotros no jugamos con la pandemia, faltaría más. Hemos pedido que se baje, por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones para todas esas familias que han perdido un ser querido por el COVID, como un gesto, porque mira, recaudatoriamente, financieramente, no es nada, pero era un gesto de su gobierno de izquierda que menos aplauso y más medidas efectivas. Mire, claro que el estado del bienestar se mantiene con los impuestos, pero los impuestos tienen que ser justos y tienen que ser eficientes y eficaces en la recaudación, porque el dinero sale de los bolsillos de los canarios, que sí, es que sale de ahí, del trabajo, del sufrimiento, del esfuerzo de los canarios, todos los días levantándose muy temprano para ir a trabajar. Y por eso cuando un Estado o una comunidad autónoma recauda impuestos, tiene que garantizar que los emplea de manera eficiente y eficaz. Y mire, se puede bajar impuestos y se puede recaudar más. ¿Cómo se hace, Fernando? ¿Cuál es la receta para bajar los impuestos de los ayuntamientos y a la vez mantener ese nivel de bienestar o de políticas sociales? Yo, si me permite, pero es que además hay otra cuestión. Tenemos un presupuesto de Canarias de 9.500 millones, o sea, no es por dinero, es más, el consejero de Economía y Hacienda todos los días presume que va a llegar 1.000 millones más del Estado y otros 1.000 millones del Estado. Y usted en el 2020, datos oficiales, se han dejado de gastar 440 millones. ¿Sabe dónde viene ese dinero? De los impuestos de los canarios. Por lo tanto, claro que se puede. Hay comunidades autónomas, por ejemplo, Madrid, donde dentro de muy poco sus habitantes, sus ciudadanos van a tener que elegir qué modelo quieren. ¿Quieren el modelo de economía, quieren el modelo de libertad o quieren el modelo de economista y de comunistas o de más impuestos? Y eso lo van a tener que decir los vecinos. Pero yo de aquí lo que estamos diciendo es que vemos como los crecimientos de la economía y el mantenimiento de la economía de la Comunidad Autónoma de Madrid está por encima del resto de la media. Y una de las presiones fiscales más bajas que hay dentro de España, quitando Canarias, que por supuesto tiene un régimen especial, es la Comunidad Autónoma de Madrid. Por lo tanto, bajando impuestos en un grado, en un determinado porcentaje, esto no estoy hablando de quitar impuestos, de eliminar impuestos, ni de locura, estoy hablando de hacer discriminaciones positivas en determinados impuestos para aumentar la recaudación en determinadas circunstancias. Y eso ha pasado en este país, eso ha pasado en comunidades autónomas, o pasa en comunidades autónomas como la madrileña, donde la recaudación es mayor que otras semejantes, donde la presión fiscal es mayor. También. ¿Da usted por sentado que el hecho de bajar los impuestos hará que se abonen? ¿Qué sé, perdón? Que se abonen, porque dice, si bajamos los impuestos, aumentará la recaudación. Si bajamos los impuestos, generará economía familiar, renta familiar, que a su vez va a generar economía familiar, que a su vez va a generar consumo, que a su vez va a permitir que las empresas puedan vender más, que a su vez va a permitir que generen más ingresos, que a su vez va a permitir que inviertan más, que a su vez va a permitir que genere más empleo. Bueno, esa es la teoría, decía, bueno, primero que lo de Madrid, aparte de que hace dumping fiscal a otras comunidades autónomas, cuestión que debería de este país, en términos de solidaridad interterritorial, plantearse esa cuestión, lo que es cierto es que está la sede fiscal de las grandes corporaciones de este país. Y eso es una ventaja competitiva que no tiene ninguna otra comunidad autónoma, independientemente de quién gobierne esa otra comunidad autónoma, para que veamos que no es una cosa del Partido Popular, porque tampoco en Galicia, que gobierna el Partido Popular toda la vida, tiene una fiscalidad menor, por ejemplo, que la de Canarias. Segundo, vamos a datos empíricos. Vamos a datos empíricos, ¿no? Hubo un economista en Estados Unidos, Laffer, que desarrolló su teoría de la curva de Laffer, teoría que con el paso de los años se ha demostrado también empíricamente de que es totalmente falsa, ¿no? Y es una de las cuestiones a las que se agarró Reagan en su momento para la reducción de tributos en Estados Unidos. Y te voy a poner un ejemplo muy cercano, en el tiempo y en el lugar y en el espacio. La bajada de esos 0,5 puntos del IGIC en Canarias. ¿Qué supuso para Canarias, para el gobierno de Canarias y para los ayuntamientos, por cierto? Porque el IGIC es un tributo REF del que participan del 52% cabildos y ayuntamientos. Se redujo la recaudación, no hubo mayor recaudación, todo lo contrario, se redujo la recaudación. Entonces, cuando soltamos cosas que no son verdad y nos la creemos, bueno, yo creo que tienen un problema. Cuando gobiernan, evidentemente, no lo aplican porque saben que es mentira. Pero
Pero esa es la realidad, y te he puesto un ejemplo que me gustaría que me lo intentaras rebatir, porque esa es la realidad, por ejemplo, de esa bajada de 0,5 puntos del IGIC. Y cuando hablas de que se han dejado de gastar 440 millones de euros, sabes perfectamente que el gasto público, bueno, una cosa es el presupuesto y otra cosa es lo que se ejecuta finalmente, pero en todas las administraciones gobierna quien gobierna, incluido el Partido Popular. Pero es que casualmente en el presupuesto en el año 2020 se ejecutaron 800 millones de euros más del presupuesto inicial. Un esfuerzo sin precedentes. Claro que hay gastos que los tienes presupuestados y finalmente, bueno, pues por ejemplo mucha obra pública, inversión pública, que la tienes presupuestada, pero resulta que no tienes el impacto ambiental, no tienes la adjudicación hecha porque no tienes el personal suficiente, y no tenemos el personal suficiente ni en el Gobierno de Canarias ni en muchísimas administraciones por la dichosa tasa de reposición del señor Rajoy Montoro, que impedía contratar trabajadores públicos según se iban jubilando y que no se pueden sacar expedientes al ritmo que nos hubiese gustado. Y claro que hay cuestiones que se quedan sin ejecutar, pero eso no quiere decir que te lo puedas gastar en lo que te dé la gana. Primero, porque muchas veces es financiación afectada que viene por Europa exclusivamente para un objeto en concreto, no para gastarte en lo que le dé la gana. Tampoco dice el señor del Partido Popular que se han recaudado 500 millones de euros menos por causa de la pandemia. Yo creo que la gestión, no hay ningún elemento en el que se pueda decir que se ha hecho bien, que se ha hecho mal, perdón. Se ha hecho muy bien por parte del Gobierno de Canarias en el 2020, y ahí está el reconocimiento de la ciudadanía, de la sociedad, incluso de los sindicatos y de los empresarios que han firmado el plan de reactivación económica y social de Canarias, todos los grupos políticos, incluso excepto el Partido Popular, que siempre ha estado en las trincheras de la demagogia, buscando el cuanto peor, mejor para mí. Otra cosa es que evidentemente yo creo que la pandemia nos ha sobrepasado a la sociedad y al mundo entero, y estamos resistiendo, que es lo que hay que hacer. Fernando, y terminamos. Bueno, yo sí, el Partido Socialista y este gobierno de izquierda considera que lo ha hecho muy bien, que el 2020 está todo muy bien. Oye, perfecto, yo de verdad es que no tengo nada que decirles. Yo simplemente les invito a salir ahí fuera, a hablar con los autónomos, a hablar con las familias, a hablar con los 10.000 que han cerrado, a hablar con las 16.000 familias que están esperando el alquiler, a hablar con las 45.000 familias que están esperando la PCI y están esperando una ayuda, a hablar con la gente que está en servicios sociales, en la cola, esperando ayudas para poder comer, y que les venga el gobierno, este gobierno de Canarias, a decirle que aquí va todo muy bien y que lo han hecho muy bien. Yo de verdad que sería importante que tuviera un poquito de autocrítica más. Mire, el ejemplo que usted ha puesto es que el año en que se bajó el IGI medio punto, que según la izquierda iba a ser catastrófico y desastroso porque se bajaban los impuestos, ha sido el segundo año de la historia de Canarias, donde más se ha recaudado de IGI, y el primero donde estaba, porque estaba el impuesto subido. Sí, es así. ¿Se bajó la recaudación, sí o no? Pues el segundo año de ¿se bajó la recaudación? Tranquilo, no te tranquilo. No, yo le estoy contestando a lo que usted me ha preguntado. ¿Se bajó la recaudación, sí o no? Yo me ha pedido un ejemplo y se lo estoy poniendo sobre la mesa. El segundo año en la historia de la recaudación de Canarias de mayor recaudación. ¿Sí o no? Mire, 440 millones. Yo, si usted me deja terminar, la recaudación, ¿sí o no? Si usted me deja terminar, yo termino, y ya luego usted, si quiere, me vuelve a contestar. Porque hablas de cosas diferentes. El segundo año de mayor recaudación, Iñaki, de la historia del IGI, dejando más dinero en los bolsillos de los canarios y en los bolsillos de las empresas para que puedan invertir y para que puedan contratar. Mire, 440 millones sin gastar en el presupuesto 2020, no lo digo yo, son los datos del gobierno de Canarias. Y a mí personalmente me da vergüenza ajena que con las necesidades, con el paro que tiene Canarias, con los 103.000 mayores de 45 años sin empleo, con casi 100.000 hogares sin ningún ingreso, con las mayores tasas de pobreza de España, se queden 440 millones en un cajón. Y mire, ustedes ejecutaron mucho presupuesto tirando del capítulo 1, que es personal, pagar las nóminas, perfecto, capítulo 2, que es el gasto corriente, perfecto, capítulo 3, que son transferencias, pero donde se demuestra la gestión, que es en el 6 y en el 7, ustedes fracasaron estrepitosamente. Y déjeme ya terminar diciéndole una cuestión nada más, porque ahí es donde hay que demostrar la gestión. Ahí es donde hay que mostrar la gestión. Y miren, de verdad, les llevamos un año pidiéndole a las familias, a los autónomos, a las pymes, que se aprieten el cinturón, que se reduzcan,
que sobrevivan, porque en casos muy duros donde están simplemente sobreviviendo, donde hay miles de autónomos que levantan la persiana todos los días sabiendo que ese día van a perder dinero, y lo que están intentando es sobrevivir un día más. Y lo que el Partido Popular le está pidiendo a este gobierno de Canarias de izquierda es que si ahí fuera nos estamos apretando el cinturón, ahí dentro del gobierno de Canarias se lo aprieten también, reduzca los gastos superfluos, que no lo han hecho, reduzca los gastos que no son necesarios, no aumenten el gasto corriente como lo han hecho en el 2021 y focalicen los recursos que hay en las necesidades verdaderamente importantes, y también sí, que bajen los impuestos, porque ahora es el momento de bajarlo. Y no lo dice el particular, el IGI turístico lo baja Alemania, lo baja Inglaterra, lo bajan nuestros países competidores, lo han bajado otras comunidades, otros países de Europa, y nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo, ustedes no quieren hacerlo. Oye, pues perfecto. Pero otra cosa, y ya termino. Cuando yo puedo entender, perdón Iñaki, ya termino, yo puedo entender que ustedes no quieran bajar impuestos. Oye, pues su criterio, es su ideología. La nuestra, en nuestro ADN está bajar impuestos en la medida de lo posible de manera razonable. Claro. Pero lo hacemos cuando estamos en la oposición, y lo que no le permito es que no diga que no lo hacemos cuando gobernamos, porque cuando gobernamos también lo hacemos, aunque a ustedes no les guste, pero también lo hacemos. Ha quedado claro. No fue el Partido Socialista el que subió el IVA al 21% y no lo bajaron. Mira, ¿bajó la recaudación entre el 2018 y el 2019 por la bajada del medio punto? ¿Sí o no? La respuesta es un sí. La respuesta es un sí rotundo. No, Iñaki, hay muchas variables que influyen en eso. La realidad es que es el segundo año no que había pandemia en ninguno de los 2 años. De verdad, ustedes eso no lo entienden. Bueno, pues vamos a buscar el dato, lo vamos a buscar nosotros y lo vamos a añadir para verificar si se bajó la recaudación en el 2018. Y después habla de que el capítulo 6 y 7 no se ha aumentado. De acuerdo, vamos a hablar de otro tema porque se nos acaba el tiempo, señores, y aparte de las diferentes líneas políticas para entender cómo se deben gestionar esas ayudas y esos presupuestos, hay un tema que se debate casi a diario en el Parlamento. Estamos hablando de la política migratoria y de la crisis que está viviendo, en este caso, Canarias y las islas que son puerta de llegada: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y desde hace algunos meses cada vez con más fuerza Tenerife o incluso El Hierro. Se ha tocado la puerta del Ministerio de Migraciones, ha habido visitas. Sin embargo, bueno, pues de momento no tenemos unas soluciones. Hemos hablado con algunos de los principales agentes que trabajan en Fuerteventura y que pueden ser el altavoz de cualquiera de los colectivos de Canarias. Si hubiésemos evolucionado podríamos pensar que estamos involucionando, pero yo creo que no podemos involucionar cuando no se ha evolucionado de una forma positiva. El discurso se desmonta rápidamente, ¿no? Si en el 2015 se produce la llamada crisis migratoria, que no son crisis migratorias, lo que son realmente, tenemos esa facultad ya hasta de manejar el lenguaje y de adecuarlo a nuestra conveniencia. No existen crisis migratorias, lo que existen son crisis humanitarias. Si en el 2015 personas que venían de un país donde estaba siendo asolado por una guerra y sigue siendo asolado por esa guerra, que es Siria, que salía de sus casas, de gente que vivía, que tenía un nivel de vida aceptable, incluso más alto que la media de muchos países de la Unión Europea, tiene que salir huyendo porque están poniendo en riesgo su vida y la de sus hijos y sus hijas, y Europa le da con la puerta en las narices, es decir, porque siempre hacemos la distinción, queremos hacer la distinción entre los inmigrantes que inician el proceso migratorio por causas económicas o los que la inician ese proceso por cuestiones, por ejemplo, de guerras, de hambrunas o de persecuciones políticas. Si ya hacemos esa diferencia sutil y a los inmigrantes o a los refugiados que venían realmente de países donde Europa les reconoce el derecho de asilo y todas las convenciones internacionales, les tenemos siguiendo viviendo en campamentos en las mismas situaciones o peores que los campamentos que se han instalado en todo el territorio canario, la respuesta te la acabo de dar. ¿Sabes? Es decir, es igual, es lo mismo, no ha variado susceptiblemente ni va a variar por muchas reuniones que haga la Unión Europea. La Unión Europea tiene establecida una política muy clara de control y de blindaje de sus fronteras exteriores y cree que de esa manera va a poder resolver la cuestión. Va a decir, bueno, como yo blinde, en las fronteras no van a venir. Pues no, van a seguir viniendo porque su vida
en los países de donde vienen, como la madre de esta niñita que murió el domingo por la tarde, su vida vale menos que nada, ¿no? Entonces arriesgan sus vidas porque no tienen nada que perder. La pregunta que se están haciendo pues prácticamente todos los representantes, con independencia de la ideología, lo hemos visto tanto con el presidente del Cabildo anterior, Blas Acosta, socialista, que en algún momento rompió con su línea política precisamente por la falta de apoyos, y lo estamos viendo también ahora con el presidente actual de Asambleas Municipales de Fuerteventura. ¿Qué pasa con los mecanismos de política migratoria, Iñaki? La migración, difícil problema y un gran drama. Yo lo primero que quiero decir es que estoy seguro de que ninguna de las personas que se sube en una patera para jugarse la vida, y muchos por desgracia la pierden, lo harían si no estuviesen en sus lugares de origen en una situación infinitamente superior a la que estamos en Canarias o en Europa. No es la primera vez que tenemos un fenómeno migratorio de estas características, ya lo hubo en el año 2006. Es cierto que aquellas infraestructuras que se prepararon en su momento tras el paso de la época de recortes, y entiendo que se dejaran abandonadas por aquello de que parecía que no iban a volver a ser necesarias, aunque se pagaba el catering, creo, ¿no? Se pagaba, no sé si era €500.000 al año. Durante más de un año, por sí. un centro, por ejemplo, en el Matorral, sin uso por parte del Partido Popular, eso sí se pagaba. Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Yo no creo que nadie pueda estar satisfecho. Sí creo que hay que rebajar estos mensajes de alarmismo xenófobo. El señor Señá se ha referido a mí y al gobierno de Canarias como estos de izquierdas. Yo creo que esto no va de izquierdas y ni de derechas, ni de rojos, ni de azules, ni de hacer gestos, ni de izar banderas. Y en este caso creo que tampoco se deben de potenciar mensajes xenófobos ante un drama humano. Y lo que hay que hacer, y en eso está el gobierno de Canarias, es trabajar primero para que esas personas, junto con el gobierno de España, tengan una atención digna, que no ha sido nada fácil. Y porque incluso hasta cuando se le ha alojado temporalmente y de emergencia en recursos alojativos turísticos que estaban sin uso, poco más que se ha dicho que a Canarias no venía ningún turista porque había gente de otro color allí, ¿no? Lo cual me parece escandaloso. Si no vienen turistas es precisamente porque no venían ni aviones, ¿no? Y la realidad es que si vamos a los números, a pesar de que ha llegado menos gente que en la otra crisis migratoria, sí es verdad que está cambiando un poco el paradigma del migrante, está viniendo mucho más vulnerables, más mujeres, más niños, se mezcla con la situación de la pandemia, que está impidiendo también que esos retornos sean más fluidos porque hay cierres de fronteras, pero también hay que decir que, aparte de que no se ha hecho todo bien, no vamos a decir que lo hemos hecho todo bien, sí se han derivado a sus países de origen y a territorio peninsular, porque al final lo que esta gente quiere es ir a Europa. Tiene contactos, familiares, amigos, quiere labrarse un mundo mejor, y lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer es aquellas personas que no puedan ser devueltas, que sean personas que se acaben integrando, porque incluso la propia Europa, por su envejecimiento poblacional, lo demanda, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en ese sentido y ser muy cautos con los mensajes que se mandan, porque en Canarias, que creo que quedará en torno al 20% de la gente que ha llegado, es un fenómeno que sigue llegando. Hay que hacer las cosas con discreción, una solidaridad discreta, unas derivaciones discretas para evitar los mensajes de aquellos que dicen que eso es efecto llamada. Y a largo plazo, una de las grandes facturas pendientes por parte de la Unión Europea, primero ese pacto de asilo e inmigración que está pendiente de firmar, donde países como Italia y España están disconformes porque quieren una mayor solidaridad, y segundo, trabajar con los países de origen, con África. Tenemos que tender puentes de solidaridad, puentes sociales, puentes económicos, que nuestras propias empresas se internacionalicen también en ese continente tan rico y a la vez tan pobre, para que se desarrolle y que tengan oportunidades de vivir en su lugar de origen. Decía Carolina Darias hace una semana, tenemos que trabajar en origen. ¿Tenemos cuándo? Porque tenemos más de 26.000 personas que han llegado este año a Canarias. ¿Qué propone el Partido Popular? A ver, vamos a ver. Primero, y vaya por delante, por supuesto que sí, oye, toda nuestra solidaridad
como no puede ser de otra manera. Por supuesto que si vienen esos inmigrantes, se montan en una patera, cruzan el Atlántico, se juegan la vida y muchos de ellos se quedan por el camino sometidos a las mafias, al chantaje y al cobro de cantidades de dinero por mafias organizadas. Por supuesto que sí, nuestra solidaridad, nuestro cariño. Por supuesto que cuando llegan a Canarias o a cualquier otro punto de España o de Europa tienen que ser tratados con condiciones dignas. Por supuesto que sí, pero todo eso no puede tapar la realidad de lo que está ocurriendo. Miren, yo si quieren les pido perdón, yo les pido perdón si hace falta, porque con gobiernos del Partido Popular llegaban 500 al año y ahora con gobiernos del Partido Socialista han llegado 23.000. 500, 23.000. Algo ha tenido que cambiar, algo de políticas han tenido que cambiar, políticas probablemente en origen, como siempre ha defendido el Partido Popular. Esto tiene 4 patas o 3 patas. La primera es trabajar en el origen. En los países de origen, con un plan Marshall, les recuerdo que una de las primeras medidas que propuso Pablo Casado cuando llegó a la presidencia del Partido Popular es, oye, un plan Marshall europeo, que no lo puede hacer España, tiene que ser Europa, en los países de origen para desarrollar esos países socialmente y económicamente. Por supuesto que sí, también control de la frontera en los países de donde salen, Marruecos, Mauritania. Todavía es incomprensible que el presidente de España, Pedro Sánchez, todavía no haya visitado a Marruecos en esta situación en la que estamos viviendo. Por supuesto que sí, también control de nuestras fronteras. Junto con la Unión Europea, porque también son fronteras europeas del fronte, y por supuesto cuando llegan ya a Canarias hay que tratarlos con condiciones dignas y tienen que o repatriarse o derivarse. Eso fue la política que hizo el Partido Popular y por eso teníamos 500 inmigrantes al año y ahora tenemos 23.000. Y pero como decía, esto no puede tapar la realidad. Y la realidad es que durante más ya de un año Canarias está sufriendo una crisis migratoria que el Partido Popular, y yo se lo recuerdo, en el 2019, en el mes de noviembre del 2019, antes de que depuntase, y no porque fuéramos más listos que nadie, sino porque siempre pasa lo mismo, cierra el sur de la península, las mafias derivan la inmigración hacia Canarias. Lo dijimos en el Parlamento, y este gobierno de Canarias, de izquierdas, porque son de izquierdas, salvo que ustedes se avergüencen de serlo, pero yo digo de izquierdas porque creo que todos son de izquierdas, pues nos decían que alarmábamos y que éramos incluso hasta alarmistas, e incluso algunos nos llamaban hasta xenófobos. Lo que hemos visto en Fuerteventura, que esta crisis migratoria afecta a toda Canarias, a Tenerife, a Gran Canaria, incluso al Hierro, pero empezó en Fuerteventura y en Lanzarote, y aquí hemos estado sufriéndola durante más de un año. Lo que hemos visto es un abandono completo del gobierno de España, del gobierno de Pedro Sánchez, con Canarias y con Fuerteventura en temas de inmigración, hace un año y medio y hoy también. Y hemos visto parches, y hemos visto como delegación de gobierno, con la connivencia y el silencio y la pasividad del gobierno de Canarias, que no me vale que proteste en una nota de prensa, lo que quiero es que proteste allí en Madrid. Pues hemos visto campos de lucha llenos de humedades, naves en el muelle, en el Guineguín, por lo que pasaba en Arguineguín también pasaba en el muelle de Puerto Rosario. Hemos visto campamentos, hemos visto cómo han cargado encima de las espaldas de las ONG, de la Iglesia Moderna Cristiana, de la Cruz Roja. Hemos visto cómo luego, como no sabían dónde meterlos, los han llevado a los hoteles. Y miren, las ONG ya dijeron que eso era contraproducente. ¿Por qué? Porque hacía efecto llamada. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo. Un inmigrante no le va a mandar a su familia una foto en la patera, una foto pasando frío, pasando hambre. No, le manda la foto en el hotel y lo hace con toda su buena voluntad del mundo, probablemente. Pero eso hace efecto llamada. Desde el Partido Popular, antes de que nos quedemos sin tiempo. Sí. Y lo que también quieren decir, y hoy en día lo que han abierto que nosotros es un campo, y hay que decirlo claro, y hay que hablar claro, un campo de refugiados abierto en el matorral, en tiendas de campaña, que no son condiciones dignas ni para los inmigrantes ni para los vecinos del matorral, porque nosotros hemos estado allí y hemos visto el centro, pero también hemos hablado con los vecinos del matorral, con los vecinos de Puerto Rosario, sobre cuyas espaldas se está cargando este problema, y se están generando problemas, y esto no es racismo, ni es xenofobia, es realismo, y es avisar antes de que ocurran cosas que no queremos que ocurran, problemas de convivencia y de seguridad en el municipio y en el pueblo del Matorral, y hemos pedido mayor presencia policial. ¿Qué pide el Partido Popular? Pues trabajar en los países de origen, piden control de las fronteras de esos países de donde salen las pateras, pedimos refuerzo de las fronteras de España y pedimos que cuando llegue aquí se les atienda de manera digna, pero también se ponga una política activa de repatriación a sus países de origen. Por supuesto, cualquiera que cometa un hecho delictivo tiene que repatriarse inmediatamente, y derivaciones a la península y a España, como hacía el Partido Popular, y por eso llamamos 500 millones. Lo que no puede ser,
bajo ningún concepto, es que el gobierno de España diga que Canarias tiene que ser un muro de contención y que aquí tiene que haber como una especie de gran campo de refugiados donde 7.000 inmigrantes tienen que estar aquí porque sí y porque no se quieren llevar a la península. Iñaki, estamos viendo un centro masificado, unos centros de menores muy masificados, problemas internos, lógicos. También hemos visto cómo hay gente que decidía abandonar por iniciativa propia, otros que se solidarizaron con los que los habían abandonado, 10 días en la calle, una persona que termina siendo trasladada al hospital de Fuerteventura con una gastroenteritis grave, que vuelve otra vez a la calle, a 50 metros de las instalaciones centrales de Cruz Roja en Fuerteventura, muy cerca de la delegación de gobierno, que es quien tiene las competencias, un ayuntamiento que también se ve desbordado, porque es el municipio que está acogiendo gravemente esta llegada de inmigrantes y las instalaciones. ¿Puede haber un problema de comunicación o de mecanismos entre lo que quiere hacer el Estado y lo que realmente puede hacer? ¿O es un problema de incompetencia? No, vamos a ver, primero hay que circunscribir la situación actual que vivimos de restricción de la movilidad en general, ¿no? Para poder ir a la península tienes que tener los papeles en regla, tienes que haber entrado con un sello en el pasaporte, hay unas restricciones de movilidad por causa del COVID, también hay una insolidaridad manifiesta por las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a la hora de repartir los menores inmigrantes a los que hay que darles recursos. Hay una insuficiencia de recursos también en Canarias para poder atenderlos dignamente, eso no lo puede evitar nadie, pero de las propuestas que ha señalado el señor Enseñar no hay ninguna que no haya puesto en marcha el gobierno de España, donde ha pedido que en Frontex, donde ha colaborado con los países de salida, donde se está con la diplomacia trabajando para que haya control de fronteras. Lo que no puede hacer ni este gobierno ni el del señor Rajoy es poner concertinas a lo largo del Atlántico. Eso no lo puede hacer, porque la única política migratoria que yo recuerde de la etapa del Partido Popular fue precisamente poner las concertinas en Ceuta y Melilla. Y si vamos a datos, porque es que esto no es cuestión de ni tú más ni el tú más, pero tampoco se puede engañar. Cuando Rajoy no llegaban ni 500, no. Si nos vamos al último año de gobierno del Partido Popular, comparado con el primer año de Pedro Sánchez, llegaron el doble de inmigrantes a España con el gobierno del Partido Popular. Y con esto no acuso que el Partido Popular hiciera una política de incentivo de venir a España ilegalmente. Son circunstancias incluso ajenas a la propia España, a la propia política de acogimiento o exterior de España. Tiene que ver más con los países de origen. Al igual que cuando antes hablaba y falseaba la realidad diciendo que cuando se bajaban los impuestos se incrementaba la recaudación, sí hay estudios de que la regularización que hizo, por ejemplo, Zapatero en su momento de los inmigrantes irregulares que estaban en nuestro país, sí ha conllevado una mayor recaudación y una mayor riqueza para nuestro país. Lo digo porque hay que poner en la balanza todas las políticas posibles, no solo trabajar en el origen, sino también aquí, cuando vemos que al final acaban arraigando y no van a otros países de la Unión Europea, en políticas de integración, en políticas de regularización, en cuestiones en las que aporten a la riqueza de este país y tener altura de mira. Lo que está claro es que desde diferentes colectivos, incluyendo los colectivos marroquíes que residen de forma permanente en Fuerteventura, se está pidiendo que se agilicen los trámites para poder ser repatriados a Marruecos, que es donde quieren regresar. Incluso la asociación está a favor de costear esos gastos. Lo que sí necesitan es una documentación que en la mayor parte de los casos, por no decirles que en todos, ha quedado en el fondo del mar. Así lo contaba Sana, la presidenta de este colectivo. Pues nada, comentarles nada, que he recibido una llamada de los chicos diciéndome que uno de ellos se encuentra muy mal y que está desmayado en el piso. Hemos tenido que llamar a una ambulancia porque no sabíamos lo que tenía. Al llegar a Puerto Rosario me presenté en el hospital donde lo tenía. Y nada, le han hecho el control que le tenían que hacer, como también le han hecho una prueba de PCR, gracias a Dios no ha dado positivo, sino negativo, y lo que me dice el médico que tiene una gastritis, que tiene que tener una dieta sana, beber mucha agua y estar en el calor, estar en la sombra, que no esté mucho en el sol. ¿Qué estamos pidiendo? Pidiendo ya una solución porque esto no puede ir, es que no puede seguir así. Es lo que estamos pidiendo. En la reunión que tuvimos el lunes con las instituciones que la hemos tenido, no nos pueden dar ninguna respuesta.
ni ninguna solución tampoco, que vamos a seguir así hasta que tengan los pasaportes y hacernos cargo nosotros de pagar los billetes, la PCR, para que sean trasladados. Y no sé, ahí se quedarán hasta que haya una respuesta o no sé lo que vaya a pasar. Sinceramente, esto es muy triste para todo el mundo, porque ver cómo entre ese grupo haya posibilidad de que los dos que dicen ser menores lo sean, no entiendo yo cómo no se toma ya una medida respecto a esos dos y al respecto al grupo, ya que saben que estamos luchando para conseguir sus pasaportes, para intentar que sean deportados y quitarlos de ahí ya de una vez, por lo menos hasta que lo consigamos, que les den un techo y una comida. Hasta entonces, no entiendo cómo ninguna institución puede dar respuesta ni dar una solución a esto. Y es lo que estamos reivindicando desde la Asociación Arenas Marroquí, por favor, que hagan algo. Por el bien de todos, por favor, que hagan algo. Muchas gracias. Sana, ¿se niegan a ser reingresados en las instalaciones del Matorral? ¿O es que directamente ni siquiera han sido invitados? No han sido invitados. Directamente no han sido invitados. Lo que se ha dicho era, los dos que han sido expulsados se iba a intentar hablar con Misión Cristiana para intentar poner esos dos en Misión Cristiana, y los otros 8 que no fueron expulsados, sino que al solidarizarse con el compañero, pues a lo mejor haya posibilidad de que puedan ser readmitidos en el centro. Vale, lo que nos dicen es que al pasar las 72 horas ya no tienen derecho a ello. Sí, ya no han hecho nada los 8, ¿vale? No han sido expulsados, pero únicamente como han pasado 72 horas y nadie les había llamado para decirles nada, según ellos, ¿vale? Porque nosotros sí lo hemos intentado, no se les va a readmitir en el centro. Esto es lo que dice. Y según también lo que nos dicen es que lo que pasa en el centro son cosas internas a las cuales no dan explicaciones, porque según ellos se han portado, los dos que son expulsados, como que han tenido mal comportamiento, que se han portado mal. Vale, nosotros solicitamos informes, expedientes, que me imagino que cuando alguien se porta mal se da el aviso a la Policía Nacional para que venga y se intermedie. Esa noche no ha habido ninguna llamada. ¿Por qué? La normativa, la ley es: pasa algo, Cruz Roja llamará a la Policía Nacional y toma la medida necesaria, sea la que sea, pero toma la medida. Con estos no se ha hecho así. ¿Por qué? Si usted me ha dicho que se ha portado mal, vale, muy bien, demuéstramelo, dime tal. Y aún así, yo lo que digo que estamos en una vida donde todos los humanos merecemos segunda oportunidad, que no se le puede dar en ese centro, vale, vamos a buscar otro, pero la solución no es dejarlo ahí. Cuando yo llegué a la plaza hoy me han dicho que ayer han tenido visita de chicos subsaharianos pidiéndoles mantas porque no quieren volver al centro de Cruz Roja. ¿Están durmiendo dónde? Debajo del juzgado. ¿Y eso? ¿Y esos chicos subsaharianos que han hecho? También han sido expulsados. Vamos a seguir expulsando gente por maltrato y cosas así, y van a estar en el pueblo, ¿y qué les va a dar la solución? Los expulsamos de un centro, los dejamos tirados en el pueblo y ahí van, ya está. No sé, yo creo que ya es hora de que las instituciones y los responsables se sienten y hablen de esta situación, porque esta situación, por lo visto, hay que darle algo, hay que darle una respuesta, no puede seguir así. Hay un toque de queda a las 10, pero hay mucha gente que se está quedando en la calle. No se está cumpliendo la normativa del toque de queda a las 10, como debe ser, por parte de los inmigrantes, por parte de la ciudadanía, sí. Creo yo creo que ya es hora de pensar como humanos. Yo creo que hay que pensar como humanos ya, creo yo. No utilizar, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? Intentar tener entre nosotros un tacto de sensibilidad, de ver lo que está pasando y actuar ya de corazón, no con cabeza. Eso es lo que digo yo, de corazón ya. Y lo único que estamos reivindicando y pidiendo, por favor, un techo, una comida, nada más. Porque la Asociación Arenas Marroquí está luchando para que no les falte ningún plato. Pero llegará un tiempo que no sé cuántos van a durar en la calle, no sé si seguiré pudiendo traerles comida. ¿Y qué pasa cuando ya no se pueda?
Eso es lo que estamos pidiendo, nada más. Yo creo que es algo sencillo. No estamos pidiendo que ni que se le paguen los pasajes, ni que se encarguen de su deportación. Solo hacer los trámites que hay que hacer para que sean deportados y mientras se hagan esos trámites, pues tenerlos bajo techo. Nada más. Los billetes, los PCR, ya nos encargaremos nosotros de cómo conseguir todo el dineral que hay que conseguir. Solo eso, nada más. Bueno, pues son las declaraciones, como decimos, de diferentes colectivos de inmigrantes que llegaron en su día, que se han quedado, que han formado una familia, que están echándoles una mano y que están a favor de que vuelvan a sus países antes que estar en la calle. Yo creo que esto viene a reforzar lo que estamos diciendo hace un momento. Vamos a ver, está claro que todos los canarios lo hemos vivido, todos los majoreros lo hemos visto durante este último año, los parches, las improvisaciones y estos sitios inadecuados donde se ha ido manteniendo no solo a los inmigrantes, sino las fuerzas de seguridad del Estado que lo han estado custodiando, y la solución a este problema que nos está dando desde el Gobierno de España. Yo creo que nadie puede negar que ha habido un abandono continuo desde el Gobierno de España con la inmigración en Canarias en este último año y medio. Nadie puede negar que el señor Marlaska dijo que Canarias tenía que ser un gran campo de concentración donde 7.000 inmigrantes tenían que mantenerse aquí en lugar de derivarlos a la península o repatriarlos. Nadie puede negar que el Gobierno de Canarias ha sido un gobierno pasivo y complaciente con el trato que nos han dado en inmigración y de verdad... Si alguien niega eso, si alguien niega que hemos sufrido una crisis migratoria sin precedentes, yo creo que está ajeno completamente a la realidad que estamos sufriendo, y en este caso hablo como majorero, en Fuerteventura, y como vecino y concejal de Puerto Rosario, en Puerto Rosario, como ejemplo ayer el alcalde, que lo negaba y que se negaba a poner más presencia policial en el Matorral. Y yo vuelvo a decir lo mismo, oye, yo sí tengo que pedir perdón, pues lo pido, pero es que con el Partido Popular las cosas se harían de tal manera, o se estaban haciendo de tal manera que llegaban 500 inmigrantes al año y ahora llegan 23.000. Y en eso algo mea culpa yo creo que el Partido Socialista tiene que hacer, porque algo no están haciendo ustedes bien para que esto se produzca. Y desde luego, lo que desde luego no están haciendo nada bien es convertirnos a nosotros, querer convertir a Canarias en un tapón, que por lo pronto el Partido Popular desde luego no van a contar con nuestro silencio para eso. Te vuelvo a decir lo mismo, han cambiado las rutas de migración, pero eso es algo que te hace cualquier analista internacional en materia de inmigración. Y llegaban más inmigrantes en términos globales a España con el Partido Popular que ahora con el Partido Socialista. Y eso es cierto. Y miren los datos, los datos del portal los datos del portal de internet donde están los datos de llegadas irregulares de inmigrantes. Decir, como acabas de decir, que un ministro del Gobierno de España, y me da igual que sea del Partido Socialista o del Partido Popular, ha dicho públicamente que Canarias debe ser un campo de concentración, que esas son tus palabras literales. 7.000 inmigrantes tienen que estar en Canarias. Tus palabras sí literales es que un ministro del Gobierno de España ha dicho que Canarias tiene que ser un campo de concentración. Creo que eso define la capacidad de demagogia con el problema. Las raíces, el matorral, lo que estamos viendo hace un año sé en que todas son las campamentos, por favor, en tiendas de campaña que se inundan con aguas fecales. Sí, sé que son campamentos porque las instalaciones que había anteriormente, el Partido Popular las dejó irse abajo. Claro. Y sé perfectamente que ustedes, cuando estaban en los hoteles, decían que habría que abrirse el matorral, ahora que está abierto, dicen que es una porquería. Y lo siguiente será que los tiren por la marea. No te confundas. Nosotros decíamos y mezclar en su discurso del grave problema social y humano que es la inmigración, con palabras como campo de concentración, inseguridad, delincuencia, también, porque parece que policía... Ya no sé qué términos mezclan en su discurso, de verdad que les separe ni un milímetro del discurso xenófobo de Vox, porque a veces creo que incluso les superan. Yo, si me permite, solamente... A ver, el Partido Popular ha pedido que desde el minuto cero que se abra el CIE del Matorral, un CIE cerrado y un CIE en buenas condiciones, y ustedes con su doble lenguaje, o sea, esa hipocresía del lenguaje, le quitan CIE, le llaman centro humanitario y lo convierten en un centro de tiendas de campaña donde los propios inmigrantes, las propias regiones dicen que no tienen unas condiciones dignas ni de vestir, ni de mantenerse, ni de comer, y además lo dejan abierto. Y esa es la doble hipocresía del lenguaje de la izquierda, donde el CIE es muy malo. Un delito. Si me permites terminar, Iñaki. No les puedes prohibir la libertad Iñaki, de si movimiento. me permites terminar. Es que no te permito terminar porque tú me estás diciendo que creamos una cárcel o un campo de concentración y eso no se puede hacer, ni se va a hacer mientras gobierne el Partido Socialista, además porque hay que cumplir con la ley. Bueno, son las 72. Se nos acaba el tiempo, Fernando. A ver, lo que no puedes, Iñaki, no te compro el discurso de la doble moral de la izquierda, donde un CIE
es muy malo, pero tenerlos durmiendo en el suelo, en una nave, en el muelle, eso es bueno. O tenerlos en unos campos de lucha llena de humedad, eso es bueno. Que nos o ha tener una tienda de campaña, eso es bueno. Sí, eso te lo reconozco, abierto nos ha y cargando sobre la espalda situación, los porque no ha habido No te compres el discurso de izquierda ni esa hipocresía de izquierda, porque no te la compro. Bueno, señores, espero verles en una nueva edición de este debate. Nos hemos quedado sin el tema de las subastas. Les invito a que vengan en otra ocasión, un tema también muy importante para toda Canarias y especialmente para Fuerteventura, donde, como saben, la proliferación de empresas que están poniendo sus inversiones en territorio insular puede llegar a convertirnos en la mayor central eléctrica de Canarias en territorio. Vean. La mayor central fotovoltaica de Canarias estará en Puerto del Rosario. ¿Sabían ustedes que la capital de la isla se convertirá en la mayor central eléctrica de Canarias por extensión ocupada? Solo en el municipio de Puerto del Rosario hay previstos 22 parques fotovoltaicos en total, entre los que ya están autorizados y los que están en trámite, donde irían instalados unos 266.718 módulos que ocuparían una superficie de algo más de 2.693.000 metros cuadrados. ¿Se imaginan juntar la superficie ocupada por todas estas plantas en un solo punto en la capital de la isla? En toda la isla irán instalados 51 parques fotovoltaicos, con un total de 601.310 módulos y que ocuparían una superficie de algo más de 4.727.000 metros cuadrados. Y si seguimos concentrando los parques del resto de la isla en la superficie de la capital, podemos ver que ocuparía el total de la misma. La demanda media máxima de Fuerteventura durante el año 2019, antes de la pandemia, está en torno a unos 76 megavatios. La producción de energía fotovoltaica en la isla sería de 217,30 megavatios y la de energía eólica de 227,63 megavatios, que hacen un total de 444,935 megavatios en energías renovables, por lo que se produciría 6 veces más de la energía que demanda la isla. Ninguna isla de Canarias tiene previsto producir 6 veces más de lo que demanda. En Lanzarote, por ejemplo, se prevé una producción de renovables en torno al 70% de la energía que demanda la isla. Se está haciendo de la isla la central eléctrica más grande de Canarias, ante la indiferencia de las autoridades y asociaciones ecologistas, más preocupados por ni una cama más que en vigilar si los parques fotovoltaicos y eólicos invaden zonas cepa. Bueno, y hasta aquí hemos llegado esta semana, también en Semana Santa, el debate de Mírame Televisión desde la delegación de Fuerteventura. Nos vemos la próxima semana. Sean felices.